Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Esto va de mujeres. Un podcast donde te cuento la vida de mujeres flipantes que fueron, son y serán muy importantes para la historia. Yo soy Irati González Menica y hoy vamos a recordar la biografía de una de las escritoras más importantes del siglo XX. Su vida estuvo marcada por las enfermedades mentales, pero eso no la limitó para crear arte a través de sus novelas. Obviamente estoy hablando de la gran Virginia Woolf. Virginia Woolf fue una escritora de novelas, cuentos, obras teatrales y ensayos que destacó en la primera mitad del siglo XX. Sus reflexiones sobre el papel de la mujer en la sociedad inglesa se han convertido en pilares de la teoría feminista. Su vida estuvo marcada por numerosos acontecimientos traumáticos que en ocasiones la llevaron a la locura. Hoy el viaje al pasado va a ser un poquito más largo porque la nave despega hacia la época victoriana en 3, 2, 1... Capítulo 1. La familia. Cuando Virginia nació en 1882, el entramado de su familia ya era muy complicado. Su madre, Julia Jackson, había estado casada con Herbert Duckworth. Tras 4 años de matrimonio, él murió dejándola viuda con 3 hijos, George, Stella y Gerald. Julia tenía una vocación inagotable por ayudar a los afligidos y a los enfermos. Durante años trabajó, de forma no oficial, como enfermera de aquellos que necesitaban su ayuda. El padre de Virginia era Leslie Stephen, un destacado director literario aficionado al alpinismo y agnóstico hasta la médula. Leslie se casó con Harriet Marianne, hija del escritor William Thackeray, con quien tuvo una hija, Laura. Sin embargo, Harriet murió repentinamente en su segundo embarazo. En este contexto, Leslie Stephen encontró apoyo en su amiga y vecina, la viuda Julia Duckworth. Tras varios meses de profunda amistad y un primer rechazo de matrimonio, Julia aceptó casarse con Leslie. Así se conformó una de las familias de la clase media alta londinense de finales del siglo XIX. Los Stephen vivían en el 22 de Hyde Park Gate, una residencia de 5 pisos donde trabajaban 7 criadas. Entre 1879 y 1883, los Stephen tuvieron 4 hijos en común. Virginia nació el 25 de enero de 1882, convirtiéndose en la tercera de sus hermanos carnales y la séptima de todo el clan. Capítulo 2. La infancia y sus placeres. Nació bajo el nombre de Adeline Virginia, aunque pronto sus hermanos encontraron un apelativo más cariñoso. Le decían Ginny o Ginia. Ya que eran tantos hermanos, y como su madre pasaba largas temporadas fuera de casa cuidando de enfermos, su hermana mayor Vanessa se convirtió en un referente para Virginia. A pesar de ser mujeres y no acudir a la escuela, sus padres les enseñaron en casa francés, historia, latín y matemáticas. En realidad, formaron a todos sus hijos sin hacer distinciones. No obstante, llegados a la adolescencia, sus hermanos fueron enviados a colegios, mientras Ginia y Vanessa se quedaron en casa cultivando su pasión por la literatura y el arte, respectivamente. A finales del siglo XIX, la sociedad victoriana solo esperaba de una niña de su clase que tuviera buenos modales y que recibiera nociones de danza y de música, nada más. Sin embargo, ni siquiera en su tierna infancia, ni Virginia ni su hermana cumplían dichas expectativas. Tanto Vanessa como yo éramos marimachos, como se decía entonces. Es decir, jugábamos al cricket, nos subíamos a las rocas, trepábamos a los árboles y se decía que no mostrábamos interés por los vestidos. Desde muy joven, Virginia declaraba que sería escritora. La joven de las Stephen empezó escribiendo en Hyde Park Gate News, un periódico semanal cuyos únicos lectores eran sus padres. Lo fundó junto a su hermano Toby y Vanessa, que era la editora y calígrafa.
El periódico reunía adivinanzas, bromas, una imaginaria correspondencia de lectores y actividades diarias de la familia. Sin embargo, los recuerdos más dulces de la infancia de Virginia no están ligados a ese periódico, sino a la casa vacacional que los Stephen tenían en St. Ives, en Cornwall. Es el recuerdo de yacer medio dormida, medio despierta en la cama de cuarto de niños de St. Ives. Es el recuerdo de oír las olas rompiendo. 1, 2, 1, 2, y llenando la playa de salpicaduras de agua. Es el recuerdo de experimentar el más puro éxtasis que me es posible concebir. Como no era sencillo recorrer los 500 kilómetros que separaba Londres de su casa de la playa, cada vez que iban suponía para toda la familia una aventura fascinante, especialmente para los más pequeños de la casa, y más en la mente creativa de una joven con aspiraciones de escritora. El paisaje costero y sus vivencias en St. Ives fueron pilares importantes en la construcción de las obras Alfaro, El cuarto de Jacob y Las olas, aunque de eso hablaremos más tarde. La vuelta a la capital era dura, aunque la vida en la ciudad no estaba nada mal. Virginia y su hermana daban 2 paseos diarios por los jardines de Kensington, comían chocolate mientras leían su revista favorita o visitaban museos. A pesar de la unión que Virginia sentía con sus hermanos carnales, Toby y Adrián, y especialmente Vanessa, desde pequeña mantuvo cierta hostilidad con sus hermanastros maternos y los llamaba los otros. La rivalidad por capturar la atención de su madre Julia era evidente, pero del mismo modo Julia conseguía ser el pegamento de aquella familia tan variada e inusual. Mi madre era el centro de aquel gran espacio catedralicio que era la infancia. Desde muy joven, la futura escritora demostró ser una chica con una personalidad extravagante. Virginia divertía a los adultos con sus ocurrencias, pero también entretenía a los niños, como la vez en que perdió las bragas, se escondió detrás de un arbusto y para distraer la atención del público empezó a cantar. Tales actitudes le valieron un apodo familiar, la cabra. Porque sí, porque era una cabra loca. Capítulo 3. Los pilares se derrumban. Cuando la vida empezaba a ser monótonamente agradable, su madre enfermó, muriendo precipitadamente de fiebre reumática en 1895. El fallecimiento de Julia fue todo un mazazo para los Stephen. Mi madre murió en una hermosa mañana azul de primavera. Lo último que recuerdo de ella en ese día fue cuando, tras darle un beso y salir silenciosamente del cuarto, me dijo: «Camina derecha, mi cabrita». El pilar central de la familia había caído y poco a poco irían derrumbándose el resto de piezas. Tras la muerte de Julia, fue Stella, la hija mayor de esta, la que tomó el puesto de ama de casa de forma automática. Según Virginia, no era muy brillante, pero era una joven encantadora, alegre y dulce. La escritora tenía una imagen angelical de Stella, justo lo opuesto a sus otros hermanastros, a los cuales trataba de evitar. El más mayor, George, se aprovechó de su posición de hermano mayor para abusar sexualmente de ella, de Virginia, cuando tenía 13 años. Recuerdo cuánto esperaba que se detuviera y cómo me puse tensa y empecé a retorcerme cuando su mano se aproximaba a mis partes íntimas. Pero no se detuvo. El mismo año que falleció su madre y fue víctima de los abusos de su hermano, Virginia sufrió una crisis nerviosa acompañada de síntomas físicos. Podía pasar de un estado de excitación absoluto a un periodo de depresión y rechazo por ver gente. El doctor Seaton concluyó que la muerte de su madre había sido el motivo de la depresión y aconsejó que no tuviese clases ni actividades extras, que simplemente se limitase a tener una vida tranquila. Después de 2 años en el que tuvo el apoyo constante de Stella, los médicos consideraron que Virginia ya estaba curada. En este momento, ya recuperada, Virginia se ocupó de las cuestiones relativas a la inminente boda de su hermana Stella con Jack Hills. Tras el gran acontecimiento, en abril de 1897, Stella llegó de la luna de miel muy enferma del estómago.
Durante ese tiempo, Virginia registró en su diario el estado de su hermana, pero a pesar de su buena evolución, le invadía la sensación de que el mundo era un lugar peligroso e inquietante. Los pensamientos negativos poco a poco turbaron su mente, volviendo a las crisis que tuvo al fallecer su madre. Como consecuencia, el médico volvió a prohibirle cualquier tipo de actividad estresante. El 17 de julio de 1897, la salud de Stella empeoró, y como Virginia tampoco estaba bien, sus familiares le ocultaron el deterioro de su hermana mayor. Tras una operación de urgencia, Stella murió en la madrugada del 19 de julio. Con el fallecimiento de Stella, los roles del hogar volvían a ajustarse. Vanessa fue la que tomó las riendas del hogar. Ahora era ella la que debía consolar al ya sordo y ensimismado Leslie y al recién enviudado Jack. A los 18 años, Vanessa llegó a ocupar de la manera más trágica esa extraña posición, llena de poder y responsabilidad. Para alejar los rumores de que Vanessa y Jack, el viudo, empezaban a sentir algo más que amistad, George, el hermano mayor, llevó a Vanessa por una temporada a París. Con su hermana mayor fuera, Virginia se hizo cargo de la casa y de su padre. En 1902, la salud de Leslie empeoró y el médico le diagnosticó cáncer de intestinos. Durante esta etapa, Virginia se apoyó bastante en el cariño y comprensión que le proporcionaba su amiga Violet Dickinson. A pesar de los 17 años que las distanciaban, la amistad se convirtió en algo más íntimo entre las dos mujeres. Tenían una relación romántica, de eso no hay duda por las cartas que se enviaban la una a la otra, aunque no se puede asegurar, ya que no hay pruebas, de que cruzasen los límites sexuales. La situación agónica del padre tuvo consecuencias en la salud mental de Virginia, aunque de forma controlada. Es posible que la relación de apoyo que mantenía con Violet la mantuviese con los pies en la tierra. Finalmente, Leslie falleció el 22 de febrero de 1904. Tras la muerte de su padre, Virginia se sintió muy afectada, aunque aseguraba que su luto sería pasajero y que no debían preocuparse. Para salir de la rutina, su hermanastro Gerald decidió llevar a todos los hermanos Stephen de vacaciones. Italia le pareció preciosa, pero pronto la bulliciosa Venecia le pareció agobiante. A pesar de su creciente ansiedad y sus ganas por volver a Londres, Virginia continuó viajando junto a su hermana Vanessa. Al volver a Londres, la salud mental de Virginia no estaba bien. Además, sentía que era una inútil, que había olvidado todo lo que sabía de la escritura. En su incapacidad por escribir, Virginia comenzó a tener alucinaciones. Escuchaba voces, oía a los pájaros cantar en griego y veía al rey Eduardo VII espiando entre los arbustos. Años más tarde, recuperó esas experiencias en el personaje de Septimus en la novela La señora Dalloway. Virginia desconfiaba de los doctores, y ya que Vanessa hacía caso a sus recomendaciones, también empezó a desconfiar de ella. Teniendo en cuenta esta situación de desconfianza hacia su propia hermana, que era la que la cuidaba, decidieron que en mayo de 1904 se mudase con su amiga Violet. A pesar de recibir el cuidado de 4 enfermeras y un médico, aún necesitaba mucha más tranquilidad, así que cuando estuvo lo suficientemente bien, se volvió a mudar a Cambridge, a casa de su tía Nun. En su ausencia, los Stephen se mudaron al 46 de Gordon Square en Bloomsbury. Bloomsbury era un suburbio bohemio, muy alejado de su antiguo hogar en Kensington. Al regresar en diciembre, Virginia empezó su carrera como periodista gracias a que su amiga Violet conocía a la editora del The Guardian. Publicaban sus artículos, aunque de manera anónima. En la nueva casa, Virginia y Vanessa llevaban una vida sin ataduras. Hacían muchos planes y tenían una atareada vida social. Virginia mejoró tanto que su médico le dio el alta total. Mientras tanto, su hermano Toby, que vivía entre la casa y la universidad, empezó a organizar lo que llamó las veladas de los jueves, invitando a sus amigos universitarios a cenar y charlar. Entre sus amigos estaban Lytton Strachey, Clive Bell o Leonard Woolf, entre otros. En aquellas veladas, Vanessa y Virginia, a pesar de ser mujeres, pudieron formar parte de las conversaciones. Esos encuentros de los jueves serían el punto de partida del denominado Grupo de Bloomsbury.
Aunque las hermanas Stephen ya eran veinteañeras y se esperaba de ellas casarse pronto, ambas estaban más centradas en su carrera artística que en su estado civil. Cuando en noviembre de 1906 Virginia y Vanessa volvieron de un viaje por Grecia y Turquía, encontraron a su hermano Toby en la cama con una fiebre muy alta. Después de varios errores diagnósticos, se dieron cuenta de que lo que tenía era fiebre tifoidea, una enfermedad bastante habitual a principios del siglo XX. Vanessa, que también se había encontrado mal durante el viaje, llegó muy enferma a Londres, aunque no tanto como su hermano Toby. Ante esta situación, Virginia se hizo cargo de la casa y le escribió a Violet las nuevas noticias. Violet, no te rías. Comienzo diciendo que mi hermano tiene fiebre tifoidea y mi hermana apendicitis. El cuidado de sus hermanos le llevaba las 24 horas del día y poco a poco dejó de escribir porque no tenía tiempo. Con los días, Vanessa se recuperó, pero no pasó lo mismo con Toby. La fiebre le había provocado una perforación en los intestinos. Cada vez estaba más débil. Debían operarlo a pesar del alto riesgo que suponía. Las cosas no salieron bien y Toby falleció 3 días más tarde de la operación. Capítulo 4. El amor y sus complicaciones. Perder en 10 años a 4 miembros de la familia no fue fácil de asumir, pero Virginia se encontraba fortalecida y pudo afrontar el dolor sin desesperarse. Casi como una consecuencia de la muerte de Toby, Vanessa decidió aceptar la propuesta de matrimonio de Clive Bell. Virginia no recibió de buen agrado la noticia, ya que sentía que su hermana la estaba abandonando. Aún así, Vanessa se casó el 7 de febrero de 1907. La recién casada y su marido se quedaron con la casa de Bloomsbury y Virginia se mudó a otra casa, en Fitzroy Square, con su hermano Adrián y la cocinera, Sophie Farrell. Tan solo un año después, Vanessa daba a luz a su primer hijo, y Virginia estaba escribiendo oficialmente su primera novela, al mismo tiempo que consideraba la posibilidad de casarse. Si bien no le faltaban pretendientes, ella se centró en avanzar en su novela, a la que en un principio tituló Melimbrosia, y que luego fue Fin de viaje. Quisiera que todos dejaran de decirme que me case. Es la irrupción de la cruda naturaleza humana. Para mí es repugnante. En marzo de 1910, Virginia sufrió una nueva crisis nerviosa. El doctor le prescribió el procedimiento habitual, reposo completo. Fue a vivir a casa de Vanessa y Clive. Sin embargo, la situación se puso tan mal que decidieron enviarla a un sanatorio. Puede que una de las cuestiones que reavivaron su ansiedad fuera el llevar a escondidas una relación amorosa con su cuñado, Clive Bell. Ambos se enviaban cartas íntimas donde Clive era el que más insistía en su deseo por besar a Virginia. Aunque nunca llevaron esta relación platónica al plano físico, esta situación estaba superando a la escritora, que se sentía culpable por hacerle algo así a su hermana Vanessa. Así que desde el sanatorio escribió a su hermana. ¿Te has sentido horriblemente deprimida? Yo sí. No podía escribir y se me aparecieron todos los demonios, los negros y peludos. Tener 29 años y permanecer soltera, ser un fracaso, sin hijos y loca también. Y ni siquiera escritora. Leonard Woolf apareció en la vida de Virginia justo cuando la enfermedad estaba más controlada. Se reencontraron en una cena que Vanessa celebró en su casa junto a otros miembros del grupo Bloomsbury. Woolf acababa de llegar a la ciudad después de vivir 7 años en Sri Lanka. Leonard y Virginia tenían muchas cosas en común y empezaron a quedar con bastante frecuencia. En esa época, Virginia y Adrián decidieron mudarse a otra casa y compartirla con un par de amigos solteros. Entre sus nuevos compañeros de casa estaba Leonard Woolf, y pronto se hizo evidente que entre él y Virginia había una complicidad especial. Tras pasar medio año siendo como uña y carne, a principios de 1912 Leonard le propuso matrimonio. Ella le dijo que no estaba preparada y que aún necesitaba más tiempo para conocerlo. En esos momentos, la escritora pasaba días estresantes. A la propuesta de matrimonio se unía la finalización de su novela, el arreglo de su nueva casa de campo en Ascham y el trabajo diario en su casa de Londres. Y tanto estrés, tantas cosas en la cabeza, en la mente,
hizo que otra vez estuviera muy inestable, rozando la locura, así que en febrero el doctor le recomendó volver a internarse en el sanatorio, ya que, volvía a tener problemas como en el pasado. En abril, ya más calmada y recuperada, volvió a encontrarse con Leonard y le contó sus problemas mentales, un hecho que debía tener en cuenta si se casaba con ella. Días más tarde, Wolf le envió una carta en la que señalaba las cosas que los unía y minimizaba las que los separaba. Leonard estaba completamente enamorado y estaba seguro con su propuesta. Capítulo 5. Entre el amor y la muerte. A Virginia le costó tomar la decisión de casarse, primero de todo porque no sentía atracción física hacia Leonard Wolf. Luego también estaban otras cuestiones, como que él fuese judío, que ella tuviese problemas de salud mental, no quería ser una carga para nadie, y que tampoco quería que el matrimonio se convirtiese en su profesión. Sin embargo, en mayo de 1912, Virginia aceptó la propuesta de casamiento. No obstante, aceptó teniendo claro que el suyo no sería un matrimonio tradicional. En este aspecto, Virginia consideraba que el rol de la mujer debía ser revisado. La pareja se casó el 10 de agosto de 1912, un día lluvioso en el registro civil de St. Pancras. Se casó bastante mayor para la época, ella tenía 30 años y él 31. Después de una luna de miel que duró 2 meses, los Wolf se instalaron en una casa del siglo XVIII en pleno centro de Londres. Un año después de casados, Virginia volvió a recaer. Tenía depresión, insomnio y además no comía. Las cosas se pusieron serias y decidieron que lo mejor para ella era internarla en una clínica. El mismo día que la internaron, Virginia intentó suicidarse al tomar una sobredosis de tranquilizantes. Con una rápida actuación por parte de los médicos consiguieron salvarla. Tras el episodio, Leonard la llevó a casa de George, el hermanastro de Virginia, donde el propio Leonard y 4 enfermeras se harían cargo de ella. En casa de George, Virginia se negaba a comer y mostraba su deseo por abandonar el hogar. Hay que recordar que George abusó sexualmente de ella cuando era una niña. Esos abusos tuvieron implicaciones negativas en su vida conyugal, ya que Virginia no disfrutaba del sexo. Entre otras cosas, es evidente que ese trauma vivido en la infancia era uno de los motores de su inestabilidad mental. Capítulo 6. La literatura como salvavidas. A principios de 1914, los Wolf volvieron a su casa de campo. Virginia mejoraba y ya solo necesitaba el cuidado de 2 enfermeras. Poco a poco, la publicación de su primer libro se acercaba. Titulado Fin de viaje, Virginia narra la historia de Rachel Binras, una chica que queda huérfana de madre a los 11 años y es criada por unas tías. Este libro tiene muchos rasgos autobiográficos donde vemos a la escritora representada a través de su protagonista. A lo largo de la obra, Wolf trata temas como las relaciones entre hombres y mujeres jóvenes, la ignorancia sexual o el efecto de la muerte prematura de la madre. Sin duda, a través de esta primera novela, podemos intuir el carácter reivindicativo de Virginia, que no se corta al criticar al sistema patriarcal o al matrimonio convencional. El libro se publicó en marzo de 1915. La recepción del libro por parte de la crítica fue muy positiva. La favorable acogida del libro la ayudó en su recuperación, ya no sentía que era un fraude como escritora. El éxito de su primera novela la animó para retomar la escritura de manera seria y continuada. En plena Primera Guerra Mundial, Virginia desarrolló la novela Noche y Día, donde refleja la vida y las expectativas de un grupo de jóvenes antes de la guerra. En 1917, Virginia y Leonard compraron una pequeña imprenta manual. A ambos les fascinaba ver cómo la máquina imprimía y decidieron crear copias de unos manuscritos heredados de Leslie. Lo que empezó siendo un hobby acabó siendo un emprendimiento para la pareja, la creación de su propia editorial que se llamaría The Hogarth Press. Apenas hemos comenzado a imprimir la historia de Leonard. Todavía no he impreso la mía, pero escribir no es nada comparado con imprimir. El primer libro que publicaron con la editorial fue Two Stories, que incluía el relato Three Jews de Leonard y The Mark on the Wall de Virginia. Gracias a tener su propia editorial, Virginia tuvo la libertad de innovar y experimentar en su propio proceso creativo. En medio de una atareada vida social,
Virginia había empezado a escribir su siguiente novela, El cuarto de Jacob. Su bipolaridad y las depresiones ralentizaban su carrera. Sin embargo, sentía que encontraba compensación en esos estados de desequilibrio. El oscuro submundo de la enfermedad tiene sus fascinaciones, al igual que sus terrores. Y como escritora, siento que puedo sacar provecho de ellos. Publicó El cuarto de Jacob después de 1 año y medio de trabajo. Las ventas fueron bien, incluso tuvieron que imprimir una segunda edición. En esta etapa tan positiva para Woolf, su cuñado Clive le presentó a la escritora y aristócrata Vita Sackville West. Al principio no le gustó y dijo que era rubicunda y bigotuda, pero también admitió sentirse en su presencia como una virgen y tímida colegiala. Vamos, que la hacía un poquito tilín. Pocos días después, las dos comían juntas e intercambiaban libros. La química entre ellas era evidente, aunque la vida las separó durante más de 1 año. Virginia estaba impresionada con el porte de Vita, cuyo cuerpo y cerebro comparaba con los de un dios griego. Poco a poco su relación se hacía más íntima, y aunque ambas estaban casadas, se convirtieron en amantes y confidentes durante más de 10 años. Y aunque sé que os gusta el salseo, lo voy a dejar aquí por el momento, porque ahora es cuando su carrera profesional despega con toda velocidad, ya que en este momento escribe La señora Dalloway y tan pronto la acabó y releyendo sus diarios de la juventud, Virginia ideó lo que sería Alfaro. Al principio, cuando imaginó la trama de Alfaro, pensó que el protagonista debía ser el personaje paterno. No obstante, cuando comenzó a escribir, se sorprendió escribiendo acerca de su madre. Con esta novela, Woolf no pretendía contar una historia autobiográfica de los Stephen, aunque sí se inspiró en sus vivencias personales y los personajes están repletos de matices del carácter de sus padres y hermanos. Cuando Alfaro se publicó en 1927, Vanessa le confesó que podía ver a su madre Julia debajo del personaje de la señora Ramsay. Virginia respondió a su hermana con la siguiente carta. Me produce un intenso placer que pienses que la señora Ramsay se parece mucho a mamá. Al mismo tiempo, es un misterio psicológico el hecho de que exista esa semejanza. ¿Qué podía una niña saber de ella? Salvo que siempre me ha obsesionado. Por Alfaro, Virginia sumó fama, éxito editorial y económico, y también reconocimiento académico. Después de ahondar en las vivencias familiares a través de Alfaro, en Las olas, obra que publicó en 1931, Virginia haría un gran cuadro histórico de los perfiles de sus amigos. En esa búsqueda de contar la vida de sus allegados en obras corales, Virginia hizo una excepción con un personaje especial, Vita. Inspirada en ella, escribió Orlando, una biografía que comenzaría en el año 1500 y se extendería hasta la década de 1920. Vita sería encarnada en Orlando, un joven noble que durante los siglos va abordando temas como la identidad, el género o el tiempo. Las reflexiones hechas en Alfaro y en Orlando acerca del lugar de la mujer llegaron a su culmen en Un cuarto propio. Este fue un ensayo que es considerado uno de los textos precursores del feminismo y de los estudios culturales. Woolf lo escribió en tan solo un mes, casualmente en marzo de 1929. Fue tan rápida porque la reflexión ya estaba hecha. Así lo describió ella. En Un cuarto propio, la escritora repasa y analiza el papel de las mujeres escritoras en la historia de Inglaterra. La historia de las mujeres ha sido siempre la historia de la inmovilidad, marcada por las limitaciones impuestas por los hombres a su vida física, a sus bienes y a sus mentes. Capítulo 7. La soledad. Sus obras le dieron fama y una atención que Virginia no quería tener. Es por eso que durante la década de los 30, Woolf se centró solo en escribir libros de ficción y no ficción, minimizando los encuentros sociales. En términos emocionales, en esta década tuvo sus vaivenes. Y es que a Virginia le gustaba mucho hablar sin tabúes sobre la muerte y el suicidio. A pesar de tener más de 50 años, las inseguridades perseguían a Virginia más de lo que hubiese deseado. Además, el inicio de la Segunda Guerra Mundial ponía en jaque su estabilidad mental. Meses antes de su muerte, en 1940, Virginia caminaba en el campo sola, leía y buscaba justificaciones para la existencia.
Al igual que sus vecinos, Virginia sufrió los efectos del razonamiento y vivía en una casa helada que no le resultaba para nada placentera para escribir. ¿Qué importancia tendría llenar páginas? No hay editor a considerar, ni público al que dirigirse. Escuchar por la radio que su querida Londres se incendiaba a causa de las bombas le traía pensamientos fatalistas. La vida de campo no le gustaba y estaba deprimida. Además, pasaba un mal momento con Leonard. Discutían mucho. El 28 de marzo de 1941, Virginia salió de su casa con el bastón de los paseos, dejando, antes de marcharse, 2 cartas, una para Leonard y otra para Vanessa. Eran notas de despedida. Queridísimo, estoy segura de que me estoy volviendo loca de nuevo. Siento que no podemos superar otro de aquellos terribles tiempos y no voy a poder recuperarme esta vez. No creo que otras 2 personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. En mí no queda nada más que la certidumbre de tu bondad. Pero no puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. Virginia se dirigió al río Ouse, dejó el bastón en la orilla y se guardó una pesada piedra en el bolsillo de su chaqueta. Caminó en el agua hasta que perdió la vida, ahogándose. No pudieron recuperar su cuerpo hasta el 18 de abril de 1941, 21 días más tarde. Virginia Woolf murió en aquel río a los 59 años, siendo víctima de una depresión que sufrió de manera intermitente durante toda su vida y dejando tras de sí el legado de una de las mejores escritoras del siglo XX. Los libros son la forma más tranquila y constante de amistad. Son los más accesibles y sabios de los consejeros y los más pacientes de los profesores. Pues ya hemos llegado al final del episodio, espero que te haya gustado. Sé que este era un personaje bastante esperado, ya que en el propio casting de esta tercera temporada fuisteis varias las que elegisteis algún fragmentito de Virginia Woolf para que escuchase vuestra voz. La verdad es que es un personaje que sin duda te puede gustar más o menos sus libros, pero ella como tal, su historia como personaje es fascinante. De hecho, me da mucha rabia que he dejado fuera muchísimos detalles que no he podido contar, pero claro, no es cuestión de que este podcast dure 1 hora, ¿no? Así que por eso lo he tenido que quitar, aunque ya sabéis que por redes sociales os voy a ir contando alguna que otra curiosidad que he dejado fuera. Aunque hay muchos temas de los que podía reflexionar hoy acerca de la vida de Virginia Woolf, hay un tema especialmente que quería comentaros, y es que, según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Y no me tengo que ir a 2030. En la actualidad, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. En España, los principales problemas de salud mental son la ansiedad y la depresión, y en ambos casos, el porcentaje de mujeres que lo sufren es más del doble que el de los hombres. La salud mental es importante, hay que cuidarla, hay que mimarla y sobre todo no hay que minimizarla. No pensemos que por tener problemas que aparentemente tiene todo el mundo son menos importantes. Si te sientes mal, pide ayuda. Perdón por ponerme de repente como súper intensa y un poco seria, pero realmente me parecía importante recordar estos datos. En este episodio he tenido la ayuda de Rebeca Sánchez, que ha sido la persona que ha dado voz a Virginia Woolf. Muchas gracias, Rebeca, por tu ayuda y también por entregarte tanto al personaje y querer comprenderlo cuando lo estábamos haciendo. La podéis seguir en redes sociales literalmente como @Rebeca Sánchez. También te animo a que sigas este podcast si todavía no lo haces en la plataforma en la que me estés escuchando y que me valores con 5 estrellitas si te ha gustado, porque eso me ayuda un montón. Y si quieres, como te decía, nos podemos seguir viendo en Instagram o en TikTok. Yo soy @estovademujeres con doble S al final. Por ahí pues subo contenido adicional, así que si te ha gustado Virginia Woolf, pues todavía puedes descubrir más de ella en mis redes sociales.
Y ahora Mariona Gallardo y Bargés os va a dar unas pistas sobre la protagonista de dentro de 2 semanas. Yo me despido aquí, un abrazo muy fuerte allí donde estés y hasta la próxima. En el próximo episodio del podcast conoceremos la historia de una superviviente, una mujer que maduró de golpe por los estragos de la Segunda Guerra Mundial. El sufrimiento que padeció en la juventud la llevaría a definir su carrera profesional en la etapa adulta. ¿Te viene alguien a la cabeza? Compártelo en los comentarios. Para conocer la respuesta tendrás que esperar 2 semanas. Síguenos y no te lo pierdas.